Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes en México y en todo el mundo. Muy Buenas noches, agradecido doctor. por estar el día de hoy con nosotros en este seminario más, en donde estamos revisando los diferentes paradigmas de la medicina integrativa. El día de hoy me tocó a mí platicar sobre herbolaria y para mí es muy importante esta presentación que normalmente damos en el diplomado. Es muy importante para entender la forma en que se está utilizando la herbolaria y se ha utilizado en el mundo a través, pues, de la historia del ser humano. Este, la herbolaria pudiera considerarse una de las terapias más antiguas de la humanidad, junto con el masaje, siempre digo, y lo digo porque aún los animales la utilizan de forma consciente, en el sentido de que hay pruebas de que hay primates que pueden llegar a viajar kilómetros para poder utilizar una planta que ellos saben que les va a mejorar. Y cualquiera de ustedes que tiene un animalito, un perrito, pues sabrá que el perro sabe cuándo tiene que tomar pasto o algo así para curarse, etcétera. Entonces es una herbolaria que, digo, la herbolaria va más allá de la historia de la propia humanidad. Eh, Ha sido muy interesante los hallazgos antropológicos, arqueológicos, en donde, no sé si recuerden, hace, pues, creo que más de una década, que se deshieló un pedazo de los Alpes y encontraron a un hombre del prehistórico que tenía en su morralito, fue muy interesante porque estaba completito con todo y su ropa y todo, y tenía un morral que tenía alrededor de 11 plantas medicinales que hoy en día todavía se utilizan. Así también en muchas excavaciones, por ejemplo, aquí en Chile de hace 10,000 o 13,000 años, han encontrado en algunas tumbas que acompañan a los cuerpos plantas medicinales que hoy en día seguimos utilizando. Ujú. Eh, Yo clasifico la forma de utilización de las plantas medicinales en tres formas. La primera le llamo la forma intuitiva o instintiva. Los antropólogos dicen que el ser humano aprendió el uso de las plantas medicinales a través de dos vías. Una, son hipótesis, ¿verdad? De los antropólogos. Una, a través, pues, de la búsqueda de alimentarse, y al alimentarse, pues fueron viendo los efectos que producían las plantas medicinales en su cuerpo. Otros antropólogos dicen que tiene que ver con la observación precisamente de los animales, que al utilizar algunas plantas para curarse, los hombres empezaron a probar esas plantas para curarse. Otra versión de la forma instintiva o intuitiva de utilizar las plantas medicinales entra más en el mundo de lo espiritual, en el mundo de lo ceremonial, en el mundo de lo ancestral, porque algunos chamanes, algunos curanderos tradicionales en estados alterados de la conciencia dicen poder comunicarse con las plantas y de esa manera saber el efecto o el beneficio que esa planta puede tener para la salud. A esta forma de utilizar las plantas, que es una de las más antiguas, o la más antigua, le llamamos la forma intuitiva o instintiva. La siguiente forma de utilizar las plantas medicinales le llamamos la forma humoral. La forma humoral, esto lo obtengo del libro de Ruy Pérez Tamayo, que le llama humorales aquellas eh, teorías tradicionales de las medicinas ancestrales, en donde a través de su teoría, de su forma de ver la salud y la enfermedad, es que utilizan las plantas medicinales, primero clasificándolas desde su teoría, si son frías o calientes, si actúan, por ejemplo, en el caso de la medicina china, en algún canal, o en la medicina ayurveda, si estimulan el pita o el kapha. Es decir, que son basadas su utilización y su clasificación
en la teoría tradicional en la cual es utilizada esta planta medicinal. Les puedo platicar, por ejemplo, en el tiempo que estuve en China, como allá se hace un diagnóstico sindromático de acuerdo a la teoría tradicional china, vamos a decir, deficiencia de energía de vaso, pues ellos tienen una fórmula tradicional basada en plantas que tonifica la energía del vaso. Es decir, tanto la clasificación como la utilización de las plantas medicinales está basada en los conceptos de la medicina tradicional o ancestral de la cual estamos hablando. ¿Sale? Y así se han utilizado por miles de años y se siguen utilizando el día de hoy. Normalmente esta forma de utilización de las plantas medicinales se utilizan en forma de fórmulas. Cuando digo fórmulas me refiero a que son un conjunto de varias plantas medicinales. Por ejemplo, en China podemos encontrar fórmulas hasta de 15 plantas medicinales. En la India normalmente utilizan 3, máximo 4 plantas. En la herbolaria tradicional europea hacían fórmulas de 4 o 6 plantas. En la tradicional mexicana igual. Cada cultura ancestral pues utilizaba, de acuerdo a sus conceptos de la salud y la enfermedad, las plantas y las clasificaba de esa manera y hacía fórmulas en donde aprovechaba las propiedades de la planta, de varias plantas, y al unirlas crean una sinergia que enfoca el efecto de las plantas en una enfermedad específica. Y desde luego tenemos lo que llamamos hoy en día la forma moderna de utilización de las plantas medicinales. ¿A qué me refiero a la de con la forma moderna? A la que está basada en la farmacología de la medicina convencional. En esta forma, lo que se ha hecho es ir extrayendo e ir entendiendo los principios activos, las moléculas que tienen el principal efecto terapéutico en la enfermedad en cuestión. Por ejemplo, les platico ya saben que siempre agarro de ejemplo al Hipericum perforatum porque hice una maestría en farmacología en él, ¿verdad? Entonces, el Hipericum perforatum tiene alrededor de 10 principios activos con propiedades antidepresivas que actúan por diferentes mecanismos de acción. Algunos actúan como los antidepresivos más viejos, los inhibidores de la MAO, otros actúan como los tricíclicos, otros actúan como los antidepresivos modernos, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Es muy interesante observar esto y como al principio se encontró como de las moléculas más fundamentales en el hipericum, la hipericina y la hiperforina, normalmente se trata de estandarizar las plantas a que tengan un contenido suficiente de este principio activo para que obtengamos el efecto terapéutico deseado. Es decir, aquí estamos hablando de cuestiones cuantitativas, mientras que en las dos anteriores hablábamos más de aspectos cualitativos. En la forma moderna, por ejemplo, les puedo decir que el Hipericum perforatum normalmente se estandariza a un 3% de hipericina para asegurar que el extracto tenga propiedades antidepresivas suficientes de acuerdo a la concepción de la farmacología moderna. Cuando una planta es estandarizada de esta manera, yo ya no le llamo remedio herbolario, yo ya le llamo fitofármaco o medicamento herbolario, y normalmente los utilizamos no como fórmulas, sino en forma individual. Hablando del Hipericum perforatum, de la hierba de San Juan, normalmente se estandariza un 3% de hipericina y se da a dosis de 300 miligramos del extracto 3 veces al día para alcanzar el efecto antidepresivo deseado. Entonces, estamos enfrente de formas diferentes, y eso es lo que quiero dejar claro, de formas diferentes
en las que hoy en día se sigue utilizando las plantas medicinales en el mundo. Todas son respetables y por eso siempre me gusta hablar del antropólogo Claude Lévi-Strauss, que en su libro El pensamiento salvaje, siempre les he recomendado que por favor lean este libro, en especial el primer capítulo que se llama El pensamiento primitivo, en donde él hace una defensa de lo que llama la ciencia primitiva, entre comillas, porque él dice que la forma en que los antiguos, nuestros ancestros, creaban tecnología y creaban conocimiento es tan válido como lo que hacemos hoy en día, porque la gente en la antigüedad observaba la naturaleza, clasificaba todo lo que estaba alrededor y además creaba teorías para poder entender todo eso que observaban en la naturaleza. Estas teorías eran sometidas a prueba a través pues, de lo que llamamos empirismo o prueba y error, y podíamos ir encontrando, en el caso de la herbolaria, qué plantas medicinales encajaban con esa teoría. Él en su libro dice que era un poquito como un personaje de su época llamado Bricoliur, que se podía meter a un basurero y agarrar parte de todo lo que encontraba y crear una mesa. Es decir, la gente en la antigüedad, a través de lo que observaban, y además eran unos grandes observadores que estaban en contacto con la naturaleza, observaban relaciones causales, observaban las cosas en la naturaleza, los animales, las plantas, etcétera, y creaban teorías para explicar la realidad, en este caso la medicina, ¿verdad? Y luego, con la clasificación de plantas que tenían, y cuando digo herbolaria no me refiero solamente a plantas, normalmente abarcamos animales y minerales también, ponían a prueba estas plantas en su teoría y veían cuáles encajaban en su teoría y cuáles servían para curar a las personas, ¿sí? Y pongo esta diapositiva porque pues Levi Strauss dice que la tecnología ancestral es tan importante y tan vigente el día de hoy que, por ejemplo, la tecnología como la arquitectura ancestral todavía perdura aún más que la arquitectura moderna. Y pongo como de ejemplo a Stonehenge, en donde es una estructura arquitectónica del Neolítico, ¿verdad? Que se le han encontrado un montón de utilidades, no solamente ceremoniales. Últimamente estaba leyendo que también servía para poder atrapar mamuts y bueno, la ciencia antigua y su tecnología es tan válida como la ciencia moderna. Nada más que se basa en concepciones, como ya hemos visto en algunas otras pláticas, que se sustentan en teorías tradicionales, como pudiera ser la de los 5 elementos de la medicina china, la de los 5 elementos de la Ayurveda, la de los 4 elementos de la medicina griega. Desde luego, la medicina china está basada también en la teoría del yin y el yang, etcétera. El pensamiento moderno, que nace con la lógica aristotélica y con sus causalidades. Acuérdense que Aristóteles clasificaba las cosas, las causas de las cosas en 4 causas: la causa eficiente, la formal, la material y la final. La causa eficiente responde a la clásica causa-efecto. Decía Aristóteles que para que la piedra cayera del precipicio tenía que haber un primer motor inmóvil que la moviera, ¿verdad? Entonces, en medicina moderna siempre buscamos la causa eficiente, es decir, hemos ido del cuerpo humano a los tejidos, a los sistemas, a los órganos, a las células, a los genes, etcétera, siempre buscando la causa original, la causa eficiente.
Y en muchas de las teorías ancestrales no siempre se pensaba en términos de la causalidad aristotélica, ¿verdad? Se pensaba, por ejemplo, en términos de causalidad, yo le llamo causalidad oriental, aunque también forma parte de nuestras culturas ancestrales en Latinoamérica, la causalidad circular, es decir, la que habla sobre los cambios en la vida, los ciclos de la vida, los ciclos del día, los ciclos de la semana, los ciclos mensuales, los ciclos anuales, y ellos creaban sus teorías y su forma de utilización inclusive de los recursos terapéuticos como las plantas medicinales en este tipo de causalidades, ¿sí? Entonces, es muy interesante la convivencia actual de todo este conocimiento ancestral con el conocimiento moderno para crear una nueva forma de entender y de curar a las personas. Desde luego, en la medicina moderna, a partir de la ilustración, y de lo que yo llamo matematización de la ciencia, pues empezó a conceptualizar todo de una manera más cuantitativa, y así nació la fisiología de la medicina moderna y desde luego desde la fisiología, la farmacología, y en donde es necesario siempre cuantificar todo para poder tener un control cuantificable de los resultados y de los efectos de los medicamentos y en este caso de la herbolaria. Por eso es que hoy en día, desde la medicina moderna, utilizamos las plantas de una manera más cuantitativa que cualitativa. Ok. Entonces les pongo como ejemplo pues, la medicina tradicional china, que tiene toda una teoría basada en diferentes teorías que se van superponiendo como un edificio, en donde tenemos la teoría más antigua, que es la del yin y yang, ¿verdad? Que se calcula que puede tener hasta 5.000 años de antigüedad. Después aparece la teoría de los 5 elementos, la teoría de los órganos y las vísceras, de las sustancias vitales, de los canales y colaterales, su forma de ver la etiología, es decir, la causa de la enfermedad, cómo evoluciona la enfermedad, sus propios métodos de diagnóstico, su diagnóstico sindromática y entonces la creación de una fórmula herbolaria de acuerdo a ese diagnóstico sindromático. ¿Sí? Ok, voy a cambiar de presentación para continuar la plática con otra presentación que les tengo por acá. Ok. La herbolaria es tan antigua que en libros eh, muy antiguos se menciona. Por ejemplo, aquí les pongo el libro de Enoch del siglo II o I antes de Cristo. Algunos dicen que es más antiguo, en donde dice que los hijos de Dios tomaron para sí esposas de las hijas de los hombres, y estos ángeles, hijos del cielo, enseñaron a sus esposas las medicinas, los encantamientos, el corte de raíces y plantas que ellos ya conocían. Esto es muy repetitivo en la mayoría de las culturas ancestrales, en donde se manifiesta que la medicina fue transmitida de la deidad al ser humano. En este caso, la medicina fue transmitida de los ángeles a las mujeres, que consideramos que son las primeras médicas de la antigüedad, porque son las que se quedaban en la casa, las que utilizaban las plantas y que hasta el día de hoy siguen siendo parte de nuestra cultura y de nuestro bagaje cultural que a través de tradición oral se va transmitiendo de la abuelita a la madre, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos como el Shannon Ben Saoyin, que también hay discusión si es del siglo II, del siglo I, del siglo III antes de Cristo, etcétera, que es el Tratado de Herbolaria del Soberano de la Agricultura, en donde hay una clasificación, una primera clasificación de plantas medicinales desde la concepción de la herbolaria tradicional china. Después de ahí ha habido muchos libros muy famosos como el Ben Sao Gaun Mu,
que tiene alrededor de 7,000 productos que van desde animales, vegetales, minerales, y hoy en día pues obviamente no se utilizan todos esos 7,000, si acaso el 10% son reconocibles como medicamentos, y en la vida diaria algunos alrededor de 200 se utilizan continuamente bajo la teoría de la medicina tradicional china. En Egipto tenemos eh, nombrado un libro de Imhotep, que algunos relacionan Esculapio, y que es mencionado en el papiro de Ebers, en donde se describen hasta 700 remedios herbolarios. En Grecia, Esculapio o Asclepio, de acuerdo a si hablamos en griego o en romano, por eso digo probablemente Imhotep, porque algunos dicen que se le consideraba que venía desde Egipto, algunos lo consideran un médico de la antigüedad, otros hasta un dios. Bueno, pues Homero lo cita a las Asclepiade, que eran lo que eran las médicas que utilizaban los conocimientos de Asclepio o Esculapio para utilizar las plantas medicinales. Tenemos a Teofrasto todavía en la época grecolatina, con su libro de Historia Plantarum, o el Dioscórides, ya en la Edad Media, con su materia médica, que hasta hoy en día persiste. Tenemos el Dioscórides renovado, donde existe toda una descripción de las plantas medicinales desde la concepción europea de sus efectos. Uh-huh. En el México prehispánico tenemos, desde luego, el Códice de la Cruz Badiano, que describe ya en la época de la invasión, describe en náhuatl muchas de las plantas medicinales que se utilizaban en el México prehispánico, y tienen ahí sus utilizaciones y todo eso. También las menciona las plantas medicinales de forma muy interesante Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de Cosas de la Nueva España. Dentro de su libro existe lo que llamamos el Códice Florentino, que es el que describe las plantas medicinales. Pero además Fray Bernardino de Sahagún era un gran etnólogo que preguntaba a los curanderos de la época para qué utilizaban las plantas medicinales, y él describió en su libro esto, pero además describió hermosamente cómo toda la calzada que llamamos hoy la calzada México-Tacuba estaba repleta, llena de mercados de herbolaria, en donde la gente podía adquirir sus plantas medicinales. También tenemos un libro muy interesante de 1570 de Francisco Hernández, llamado Historia Natural de la Nueva España, en donde tiene una descripción de plantas medicinales. Ese libro lo podemos encontrar, yo lo he visto todavía en su forma original, en la Biblioteca Central del Hospital General, digo, del Hospital Centro Médico del Siglo XXI, del IMSS, aquí en México. Lo tienen en una vitrina y es muy interesante observarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, láminas en el lado izquierdo del Códice de la Cruz Badiano, en donde está describiendo una planta, dos plantas y sus efectos y sus características, y del lado derecho tenemos un extracto del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, en donde también describe plantas medicinales y su utilización en diferentes padecimientos. Y para esto les pongo un ejemplo que me encanta, que es el Yolosóchitl, o planta de corazón en el náhuatl, que se utiliza para fortalecer el corazón, que está en el Códice de la Cruz Badiano, y que interesantemente desde el punto de vista de la farmacología se le ha descubierto propiedades cardiotónicas y diuréticas. Es decir, para aquellos que han estado en mis pláticas y platicamos del elefante, el elefante no le importa desde qué ángulo lo observes, el elefante sigue siendo el elefante, y así como podemos ponerle un nombre tradicional a la planta,
pues también podemos encontrar que a veces esa utilización tradicional pues coincide perfectamente con la utilización farmacológica, porque en el caso de esta planta, su propio nombre dice planta de corazón y farmacológicamente pues sí tiene propiedades cardiotónicas y diuréticas que servirían muy bien para enfermedades cardiovasculares. Y así les puedo poner un montón de ejemplos. Por ejemplo, está el Xile Fanfeng de la herbolaria china, que se utiliza para los ataques de viento externo, que es la manera de conceptualizar las infecciones en la China antigua. Y cuando se le han analizado desde la farmacología, pues resulta que está llena de moléculas que tienen propiedades antimicrobianas. En México se utilizó la herbolaria hasta principios del siglo pasado. Existen 100 tesis sobre herbolaria a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que empezó a aparecer pues, la farmacéutica y empezó a extraer los principios activos y a comercializarlos, etcétera, y fue disminuyendo la utilización de las plantas medicinales. Pero si tomamos en cuenta un aspecto histórico, hemos utilizado mucho más tiempo las plantas medicinales que los fármacos convencionales. Y además, hoy en día el 30% de los fármacos modernos derivan todavía de las plantas, el 90% están inspirados en moléculas que fueron encontradas en las plantas. Y solo muy pocos medicamentos hoy en día son de diseño a través del estudio de los receptores celulares, en donde ya estamos diseñando fármacos sintéticos para para que encajen perfectamente con el receptor celular. Es decir, hoy en día, indirecta o indirectamente, seguimos utilizando a través también de la farmacéutica derivados de las plantas medicinales. La prevalencia de su uso hoy en día pues va desde el 3 hasta el 93% de utilización en el mundo, es decir, hay un retorno de las plantas medicinales en forma muy importante, hasta un crecimiento del 380% de su utilización en los últimos años. El 70% de los médicos en algunos países, como Estados Unidos o como Europa, los recetan. Son utilizadas por el 80% de la población mundial, y en un estudio que hicimos con unos alumnos de tesis de posgrado, encontramos que por lo menos el 20% de la población adulta en la Ciudad de México la sigue utilizando. Y yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque si fuéramos a las zonas rurales y todo eso, pues encontraríamos una prevalencia mucho mayor de la utilización de las plantas medicinales todavía, es decir, no se han dejado de utilizar. Y aquí por último, para entrar ya en la plática y que siempre tenemos, pues les describo, de acuerdo a un artículo que alguna vez bajé, cuáles eran las plantas más utilizadas a nivel mundial. Tenemos al ginkgo biloba, la equinacia, el ajo, el ginseng, la soya, el sopalmeto que también se le llama, eh, ay, este, tiene un nombre, otro nombre en latín, no me acuerdo ahorita, los homeópatas lo conocen muy bien, es una palmita muy pequeñita que se utiliza para los problemas de hipertrofia prostática. La hierba de San Juan o Hipericum perforatum, la valeriana, el arándano, y abajo, ay caray, no alcanzo casi a leer, la simicífuga racemosa, que es extraordinaria para los, exacto, Sabal cerulata. este, eh, la simicífuga, que es una planta de la tradición del norte de América, que se utiliza para los síntomas de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver si tengo alguna otra diapo por acá. Bueno, eso ya son otros temas. Si gustan, podemos comenzar con las preguntas y con los comentarios, con todo gusto para responder.
y para que todos participemos juntos en la plática. Adelante, Raquel. Bien, doctor, vamos a ver, por favor, bueno, le pedimos que hagan sus preguntas. No sé si alguien del chat quiere participar. Ahí está Víctor Trujillo. Por favor, intentemos cámara y micrófono. Doctor, buenas noches. Muy interesante la plática. Es bastante asertivo y bastante entendible cómo desde la historia la herbolaria ha venido teniendo muchos aportes hacia la vida diaria, ¿no? Desde la penicilina, que es parte de las extracciones de hierbas, así como puede ser utilizada en otros términos. Hay por ahí un método que se llama Cura-Nape. Los rehabilitadores lo pueden entender muy bien. El método Cura-Nape en hidroterapia tiene como base el agua, pero la parte más importante de ellos es el manejo correcto de las hierbas. Hierbas del tipo antiinflamatorias, analgésicas, relajantes, teniendo como resultados buenos para la inflamación. Y hoy en día la doctora Claudia Kuklinski, en su libro de farmacognosia, ya nos lleva a aterrizar cada una de las plantas, conociendo ya sus principios activos de forma farmacéutica, para que dejen de decir que solo es una hierba y eso no tiene resultados. Bueno, la forma de utilización de las plantas medicinales en el sentido práctico, digamos, formas farmacéuticas, pues es múltiple y variado, desde la utilización de extractos líquidos, cápsulas, formas tópicas, emplastos, aromaterapia, múltiples formas de utilizarlas en masaje, a través de, por ejemplo, en la medicina ayurveda, se utiliza mucho el masaje con hierbas que están dentro de aceites vegetales que se complementan con los aceites y se utilizan en masaje. También, por ejemplo, los enemas son fundamentales en la herbolaria, digo, en la ayurveda, como un método de tratamiento, que son enemas que se utilizan con decocciones de plantas medicinales, que luego se mezclan, ya sea con aceites o a veces con otros componentes como leche o como ghee. Quien no conoce el ghee es la mantequilla purificada, y se utiliza en forma de enemas para curar enfermedades. O sea que hay múltiples maneras de utilizar las plantas medicinales para curar a las personas, ¿verdad? Sí, claro. Es una de las características importantes, y aparte que las características importantes de esto es entender la fórmula correcta para poder extraer el principio activo de cada planta, porque cada una de ellas lleva un proceso correcto, como usted lo acaba de mencionar. Bueno, la extracción de las sustancias farmacológicas es muy importante y tiene que ver con sus características físico-químicas. La mayoría de la gente piensa que todo se extrae con extractos hidroalcohólicos, ¿verdad? Alcohol, agua. Pero cuando la naturaleza de la molécula que buscamos es más de tipo apolar, es decir, son lípidos que no tienen carga, las extracciones se deben de hacer principalmente con sustancias apolares, como podría ser artesanalmente un aceite vegetal, o en forma ya más industrial, con sustancias apolares como el cloroformo, el hexano, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de acuerdo a la naturaleza del principio activo, es que tenemos que utilizar el soluto para poderlo extraer, ¿verdad? Exactamente. Eso es muy importante también entenderlo, ¿verdad? A Perfecto. veces se pueden utilizar las plantas sin siquiera hacer extracción, porque hay plantas que se utilizan con polvo, es decir, se pulverizan y se utilizan, o hay plantas que se utilizan en pedacitos. Por ejemplo, los chinos les gusta mucho utilizar las decocciones. Las decocciones es nada más utilizar una fórmula de varias plantas en pedacitos y hacerla hervir durante 5 minutos,
y ya está preparada la decocción que luego es tomada por vía oral. Es una de las formas más utilizadas en China e inclusive ya está bastante estandarizada en sus hospitales. En el hospital que yo estuve, me pareció súper interesante porque hagan de cuenta que el médico hacía su fórmula. Obviamente, digo, no tengo ahorita, no sé dónde esté la diapositiva, pero les podría enseñar una fórmula con caracteres chinos. Entonces ellos ponen el carácter, que es el nombre de la planta, el gramaje, luego baja el paciente a planta baja, lo entrega en la farmacia hacen rápidamente, le preparan la fórmula en varias bolsitas, en varias hojitas de papel estraza. Después el paciente pasa a una sección, a una siguiente sección de la farmacia, se la da a las personas, la meten en una especie de ollas express gigantes que hace la decocción rapidísima y luego el líquido sale en bolsas cerradas al vacío y al paciente se les entrega las bolsitas cerradas al vacío de la decocción y ya se la lleva a su casa y como está cerrado al vacío, pues ya le dan el tratamiento de toda una semana y el paciente pues nada más abre la bolsita, le pone el popotito o se la toma así y adelante, ¿no? Y lo tienen perfectamente estandarizado el sistema en algunos hospitales en China. Es Sí, muy exactamente. interesante. Poniendo ejemplo acerca de eso, también el zapote blanco, que es una planta que la ponemos debajo de la almohada y un excelente somnífero. Ah, muy bien. El zapote blanco además tiene propiedades a nivel de circulatorias y tranquilizantes y otras cosas. Es muy utilizado en la herbolaria mexicana. Ujú. Muy bien, gracias. Adelante, Volker. Volker pide la palabra. Sí, veo que en el diplomado de fitoterapia herbolaria que tienen, utilizan la herbolaria mexicana, la ayurveda y la china, ¿verdad? Es correcto. Cuando utilizan la china, ¿se entregan también todos esos principios de la sequedad en el pulmón, el exceso de fuego en el corazón, etcétera? ¿Se utilizan esos conceptos dentro Claro, de la... cuando tú quieres entender la herbolaria china, la tienes que entender bajo la teoría de la medicina china. Por ejemplo, ellos clasifican sus plantas medicinales de acuerdo a su temperamento, que es si son frías o son calientes. Se clasifican de acuerdo a su sabor y de acuerdo a los canales que penetran. Entonces, así ¿Y a ellos qué tesoro clasifican. tienen, no? Si alimentan el chi, el chen o el yin, ¿no? Exacto. ¿Y a cuál es su propiedad principal el efecto principal al que le han encontrado? Entonces, con ese conocimiento, ellos formulan fórmulas, perdón por la redundancia, pero formulan fórmulas sinergizando el efecto de varias plantas para un efecto específico en un paciente específico, ¿sí? Okay. Entonces, y de esa manera ellos construyen una fórmula y hay ya fórmulas tradicionales descritas desde hace cientos de años, siglos. Yo siento que se destruye la medicina tradicional china o la ayurvédica cuando decimos, ay, ¿por qué funciona esta planta? Por ejemplo, el ginseng. Pues porque tiene flavonoides y un componente molecular, bla, 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 bla. Lo estamos traspolando al lenguaje moderno, químico, de la farmacéutica, y estamos quitándole toda la tradición china y entonces ya nada más, porque tiene flavonoides o porque tiene cualquier otro compuesto, ¿no? Se da, pero entonces puedes también tomar este otro medicamento que tiene ese, y es completamente distinto, porque es como le llaman, es una apropiación cultural, es como una invasión cultural colonialista, en la cual nosotros utilizamos todo este lenguaje europeo, occidental, para entenderlos a ellos o que ellos entiendan a sí mismos, ¿no? Y yo quería saber si en el diplomado se utiliza, se respeta la medicina china o si se traduce con la nomenclatura occidental. No, cada una de las herbolarias que vemos se ven desde su concepción, pero también si ves el programa que seguramente estás viendo, hay una sección de las plantas vistas desde la farmacología moderna, porque también vemos el aspecto de la farmacología moderna.
creo que es importante ver todos los aspectos y sí, desde luego, el respeto de la forma tradicional de utilizarlas es fundamental. Y te voy a decir algo terriblemente triste de nuestro país, porque han aprovechado esto desde el punto de vista legal. Existe el concepto de crear diques para que ha ido creando la farmacéutica junto con el gobierno para crear diques para la utilización de las plantas medicinales desde el punto de vista tradicional. Te voy a platicar una barbaridad que existe en un artículo de la ley. Dice que mientras más se le conozca al remedio herbolario desde el punto de vista moderno, pasa de ser remedio herbolario a medicamento herbolario. Parecería que eso no es importante, pero esto es una estrategia porque al pasar a ser medicamento herbolario, tendrías que tener una infraestructura muchísimo mayor para poder preparar y comercializar estas plantas medicinales. Entonces es una estrategia que se ha creado para disminuir la utilización tradicional de las plantas medicinales y aumentar la utilización farmacéutica de las plantas medicinales, ¿sí? Evitando y reduciendo la utilización tradicional. Son cosas que eventualmente tendremos que luchar y que hemos luchado y que tendremos que luchar legalmente para romper estos diques que están evitando la utilización tradicional de las plantas medicinales, que como les decía, es tan respetable como la utilización moderna de las plantas medicinales. Gracias, Doc. Hay otra pregunta de Samsung acá en el chat que dice que el zapote blanco es el que mencionaba el doctor Víctor, que actúa como somnífero. Sí, el zapote blanco, hay muchas plantas que tienen propiedades en la mente, y tranquilizantes. Tenemos el zapote, tenemos los toronjiles, tenemos la pasiflora, la valeriana es un somnífero para dormir, de la herbolaria mundial, el cava cava ha tenido un gran auge a nivel mundial, es un ansiolítico extraordinario. La propia manzanilla, quiero que sepan que es un ansiolítico ligero, no más que para aquellos que ya están muy acostumbrados a tomar medicamentos alópatas, pues ya la manzanilla no les hace nada, ¿verdad? Y hasta cosas como la lechuga, no sé si conozcan el remedio de meter al niño en un baño con lechuga. La lechuga tiene ligeras cantidades de opioides que hacen que el bebé se tranquilice y pueda dormir más a gusto. Entonces, hay muchas plantas que tienen propiedades para ansiolíticos, bueno, desde el punto de vista moderno, ansiolíticas, La amapola, ¿no? somníferas. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de plantas prohibidas. La amapola, desde luego, y todos sus derivados, pues no solamente te duermen, ¿verdad? Te ponen en un estado de placer muy importante y por eso son tan adictivas precisamente, ¿no? Y muchas plantas con estas propiedades. Hay una interesantísima que me gusta siempre platicarlas, que en China se llama hueso de dragón. El hueso de dragón es son fósiles de huesos de mamíferos, o sea, no son de dragón, ¿verdad? Son de vacas y cosas así que se fosilizaron. Y entonces ya luego lo hacen polvo y lo utilizan en fórmulas para calmar el espíritu desde el punto de vista, para calmar el Shen desde el punto de vista tradicional chino. Pero ¿saben qué he encontrado? Te despierta unos sueños impresionantes, que pueden ser desde muy floridos, así con mucho mensaje, o pueden ser aterradores, pero que siempre tienen un significado para la persona. Esas son las partes mágicas e interesantes de este tipo de plantas ancestrales. Bueno, en este caso no es una planta, me llamó mucho la atención cuando lo empecé a utilizar, que provocaba sueños en las personas.
algo, pues para mí interesante. Y en todos lados, en todas las herbolarias hay plantas que actúan para tranquilizar el espíritu, ¿no? Para dar, pues, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Ujú. Pregunta si se pueden reemplazar los medicamentos alópatas con las plantas. Es una excelente pregunta. Yo creo que sí, en la mayoría de los casos, y siempre y cuando se inicie, la enfermedad esté en un estadio más inicial. ¿A qué me refiero? Cuando el paciente ya está adaptado durante 5 o 10 años a tomar un fármaco, muy difícilmente lo puedes destetar del fármaco. Lentamente lo puedes hacer, pero recuerden, cuando ya hay daño orgánico, a veces hay cosas que ya no tienen difícilmente lo vamos a revertir a un estado cero. Entonces, tendríamos que particularizar el caso. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de un diabético que está iniciando. Yo lo trabajo normalmente con ozono, con plantas medicinales, con acupuntura, y normalmente logramos que llegue de nuevo a normalidad. Pero si me encuentro con un diabético que lleva 20 años de diabético, ya tiene daño renal, ya tiene otro tipo de daños, a veces es difícil quitarle e irresponsable quitarle unos fármacos a los cuales ya está acostumbrado y que tiene que estar tomando, por ejemplo, en el caso del daño renal, algunos diuréticos y eso. Entonces, ideal, por eso es que nosotros lo que siempre manifestamos es que la medicina preventiva es lo más importante, porque encontrar a los pacientes en sus primeros estadios de la enfermedad y tratarlos con medicina natural nos ayuda muchísimo a revertir el padecimiento y llevar al paciente a un estado de salud. Y aquí quisiera comentar que la mayoría de las herbolarias tradicionales no están hechas para que el paciente las tome durante años. Que quede claro esto. La mayoría de las herbolarias tradicionales están hechas para que máximo el paciente se recupere en unos meses. Ajá. Es decir, están hechas para que el paciente regrese a normalidad, no para que el paciente se quede ya condicionado a utilizar el fármaco durante toda su vida. Uh-huh. ¿Y las microdosis cómo funcionan si no funcionan a nivel químico? Bueno, las microdosis sí funcionan a nivel químico porque todavía hay materia, ¿ok? Y normalmente lo que se ha especulado es que hay receptores a nivel de la mucosa oral que envían, además del efecto ya al tragarlo, hay un efecto a nivel del sistema nervioso, pero ya cuando pasamos a la homeopatía, ahí sí ya no hay materia. Y cuando no hay materia ya cambiamos completamente de forma de conceptualizar. Y, y hablamos de energía, hablamos del soluto, perdón, del solvente, no del soluto, del cambio electromagnético que produjo la sustancia en el solvente, que es como funciona la homeopatía, ¿sí? Y aquí siempre menciono que a veces el efecto homeopático de una planta medicinal no tiene que ver precisamente con el efecto de la planta medicinal como herbolaria. A veces es diferente. Y por aquí está la maestra Elizabeth y no me dejará de corregir. A ella le gusta mucho igual el Hipericum perforatum. Yo lo utilizo como herbolaria, como antidepresivo, pero ella lo utiliza homeopáticamente para problemas de neuropatía. Porque homeopáticamente el Hipericum perforatum lo que actúa homeopáticamente es a nivel de las neuropatías. Uh-huh. Sí, aquí estoy. Sí, el efecto del Hipericum, por ejemplo, y de muchas otras plantas a nivel de homeopatía funciona completamente diferente a cómo funciona en forma en herbolaria. Pues, por ejemplo, árnica es otro excelente ejemplo. Árnica es una planta hepatotóxica que no se debería de consumir en té, ¿no? El árnica es en la planta, se debería de usar en fomentos, ¿no? Para desinflamar un golpe, por ejemplo, pero no se debería de consumir en té. ¿Por qué? Porque es hepatotóxica. En cambio, en homeopatía se puede tomar muy bien. De hecho, es una planta para
lesiones en tejidos blandos, por ejemplo, es un medicamento para lesiones en tejidos blandos, tanto crónicos como agudos, y funciona excelentemente, pero en homeopatía. Correcto. Sí, Raquel. Sí. Mari Ortuño, en la página Facebook, dice si hay alguna planta que tenga efectos y ayuden a controlar adicciones. Claro. Muchas de estas plantas que hablábamos, que tienen efectos ansiolíticos, pueden ayudar en el proceso de desintoxicación del paciente con adicciones. Y también hay otros recursos dice Elizabeth que en la homeopatía también. Y hay muchos recursos de la medicina natural, como la electroacupuntura, que también se puede utilizar en los procesos de desintoxicación de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro que hay varios recursos para esto. Ujú. Bien, doctor, está en sala la doctora Verónica, no sé si quiere participar, la doctora Freire también. Mientras, otra pregunta, ¿las hierbas y los medicamentos pueden potenciarse entre sí? La hierba de San Juan, por ejemplo, utilizada para la depresión y la ansiedad, ¿puede afectar el metabolismo de cierto medicamento igual que la cafeína? Por supuesto, la hierba de San Juan no se utiliza junto con un antidepresivo convencional, a menos que sea bien vigilada por un médico, porque puede sinergizar el efecto del antidepresivo y llevarnos a un exceso, y puede desencadenar una tormenta de catecolaminas y que el paciente entre en un estado más de ansiedad que de otra cosa. Es decir, normalmente lo que hago yo con la hierba de San Juan es disminuir bueno, y además utilizo otros recursos terapéuticos, voy disminuyendo la necesidad del agente antidepresivo y en un momento corto el antidepresivo y empiezo con la hierba de San Juan. Ajá. Normalmente no la mezclo con el antidepresivo convencional. Ujú. Pero sí la mezclo con la homeopatía, por ejemplo. Ujú. Bien, doctor, la doctora Verónica. Doctora Verónica, ¿podemos encender cámara? La doctora Uriostegui también. Sí, ahí ¿Qué está la tal? Buenas doctora. noches, buenas tardes a todos. Bueno, primero, felicitarnos a todo el grupo, a todo lo que es la alianza, para que muchos los que no sepan, con la autorización obviamente de nuestra cabeza primordial, que es el doctor Aedo, que tenemos la personalidad jurídica internacional, y los invitamos a todos a que sean parte de lo que es la alianza, para que podamos no solamente desde este tipo de taller que da el doctor, sino desde la institución académica, que contamos con nuestros profesionales que dan y que preparan para que puedan ejercer en sus países como corresponde una medicina diferente. ¿En qué sentido? A nivel comercial, está bien ganar el pan de cada día dignamente de los trabajos de cada uno, pero no llenarnos los bolsillos con la necesidad y mucho menos con lo que es la salud. Le quería preguntar al doctor, en sí, porque vulgarmente muchas personas usan la aloe vera, ejemplo, la parte de toxicología, nosotros la aloe vera la usamos especialmente mucho para los metales pesados, para X metales pesados, y para lo que es antiinflamatorio, pero tiene muchas propiedades. México y la cultura china, ¿qué tiene como para ofrecer desde este tipo de planta que tiene tantos beneficios para lo que es la salud? Bueno, el aloe vera se utiliza mucho como un antiinflamatorio a nivel local, es decir, en emplastos, en formas locales, es un extraordinario antiinflamatorio. Por vía oral es necesario tener mucho cuidado con la dosis, porque tiene efectos muy potentes estimuladores de la motilidad gastrointestinal.
Es decir, si nos pasamos de la dosis, vamos a provocar hasta una diarrea muy dolorosa al paciente. Entonces sí tiene que ser muy cuidadosa su utilización por vía oral para estos efectos una de las formas tradicionales que se tiene para desintoxicar a los pacientes es la provocación de la laxación, es decir, del efecto laxante de las plantas. Hay muchas plantas en las herbolarias tradicionales para esto, como el aloe y el ruibarbo de la medicina china y muchos. Nada más que el aloe hay que tener cuidado con la dosis porque sí puede ser muy potente el efecto y entonces le aceleramos el intestino de una manera que hasta retortijones y dolores le puede causar al paciente, ¿no? Pero pues es una planta extraordinaria, la sábila. Otra pregunta. ¿Cómo hacemos cuando el paciente puede llegar a ser alérgico? ¿Cómo el paciente se da cuenta que es alérgico? Porque puede pasar, Dios quiera que no, pero puede pasar que sea alérgico a alguna planta medicinal. ¿Es la misma forma que los químicos, la forma de reaccionar de ese tipo de alergia, o es minucioso y no se corre tanto riesgo como los químicos? Es exactamente la misma forma de cualquier fármaco. Los pacientes reaccionan de diversas formas con la alergia. Lo más común es la urticaria. Puede haber reacciones gastrointestinales como vómito y diarrea, como una respuesta alérgica a una planta. Y no olvidemos que aunque hablemos de plantas medicinales, no estamos hablando de cosas inocuas, porque hay plantas medicinales con un alto contenido de sustancias tóxicas. Por ejemplo, aquí en México tenemos a la datura, o conocida mundialmente como el toloache, que dicen que es para controlar a los hombres, pero pues normalmente más bien es para hacerlos idiotas, porque de las 7 especies que existen en México de datura, 2 de ellas tienen una gran cantidad de escopolamina. La escopolamina actúa mucho como la atropina y tiene efectos a nivel central y a nivel periférico que pueden poner a un paciente en un estado de gravedad y pueden efectivamente causar hasta daño neurológico. Por eso yo creo que nació el mito de controlar al hombre, pero es porque lo vuelven un idiota, ¿no? Entonces, pues ya, también es una planta de poder desde la concepción tradicional y en ciertas dosis puedes alcanzar ciertos estados alterados de conciencia y tiene que ver con ceremoniales y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no todas las plantas son inocuas, algunas pueden ser altamente tóxicas. Y otra pregunta, porque justo me están mandando por privado colegas. ¿Qué pasa cuando una mamá da de amamantar a través de la leche? Ejemplo, una persona que está dando de amamantar, ¿puede tomar naturalmente plantas medicinales sin que le afecte a través de la leche al bebé? Muchas moléculas sí atraviesan la barrera, digamos, muchas moléculas sí pueden transmitirse a través de la leche. Va a depender de la fórmula y de las características, como yo decía, de probable toxicidad, si es conveniente o no utilizarlas. Y desde el punto de vista farmacológico, por eso también sí defiendo el conocimiento farmacológico en el sentido de que hay plantas que ya se ha visto si atraviesan o no a la leche, pero algunas sí lo hacen, es decir, y sí le puede llegar al bebé, ¿verdad? Entonces, habría que ver el caso específico de la planta. En la herbolaria china, por ejemplo, hay una clasificación de plantas tóxicas, así tal cual, dentro de su clasificación, y son plantas que se utilizan, por ejemplo, como quimioterapéuticos, es decir, para cáncer. Es decir, son plantas tan potentes, tan tóxicas, con propiedades de matar células, que se utilizan
precisamente para cuestiones como el cáncer. Ajá. Y que se utilizan en fórmulas para disminuir su efecto tóxico y sinergizar el efecto contra el cáncer, pero son muy potentes. Es decir, sí tienen cierto grado de toxicidad. ¿Qué ¿Sale? ejemplo Es decir, sería que de usted- esa planta? Por ejemplo, hay una que es, Calanchoe. hay una que es eupatoria, hay una que, híjole, es que hay una que dice que es planta con olor a pato, no me acuerdo ahorita de la clasificación, pero hay una creo que se llama eupatoria. Hay varias de la herbolaria china que son muy, muy tóxicas. Y hay unas que se llaman antitóxicas también, que ayudan que también son potentes y ayudan a quitar la toxicidad. Pero ahorita no me acuerdo mucho de algunos de los nombres, pero yo las he utilizado, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de utilizarlas en una fórmula que diseñé para un paciente con cáncer de mama, un hombre con cáncer de mama, y ya no le ofrecían nada en la medicina convencional. Entonces diseñamos una fórmula con plantas tóxicas de la herbolaria china y con otras plantas. La consiguió todas las plantas y se le quitó el cáncer de mama. Entonces fue un caso que recuerdo muy padre que pudimos trabajar desde ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Doctor Víctor Trujillo pide la palabra. Sí, claro, nada más para dar un punto importante. Esa es la importancia, el por qué hay que conocer la herbolaria, porque así de sencillo, aquí en México se utiliza mucho una de las plantas que en jugos, que es el apio, y resulta que el apio tiene un gran índice abortivo. Es el por qué es importante entender y conocer de forma correcta cada una de las plantas o de la herbolaria. En la tradición mexicana hay varias plantas que utilizan los curanderos para provocar aborto también, sí, efectivamente. Es decir, como todo, tienen efectos farmacológicos, o sea, hay que conocerlas desde todos sus aspectos. Pero Sí, claro. lo bonito de las herbolarias tradicionales, Víctor, es que están diseñadas de tal manera que disminuyen los efectos tóxicos de las plantas. Exactamente. Eso es fundamental de entender. Por ejemplo, una de las fórmulas más utilizadas en China para el asma tiene efedra, pero tiene efedra mezclada con otras plantas y eso disminuye su efecto tóxico. Aquí en México está prohibida la importación de efedra porque dicen los de la COFEPRIS que se puede utilizar para construir anfetaminas. Lo que no saben es que cualquier químico de alto nivel puede construirte una anfetamina de muchas otras moléculas, ¿verdad? Pero es una planta maravillosa de la herbolaria china que se utiliza para el asma porque tiene propiedades broncodilatadoras, muchas propiedades muy interesantes. Y su toxicidad disminuye a través de las otras plantas que se utilizan junto con ella. ¿Sí? Adelante, Margarita. Buenas noches, doctores. Excelente ponencia. Quiero preguntarle, porque en mi consulta en ortodoncia, 7 de cada 10 pacientes presenta problemas de rinitis alérgica, ¿sí? Rinitis alérgica, y esto ocasiona que tengan mal posición dental, un paladar ojival. Entonces, ¿qué recomendaría usted? ¿Una hierba o una planta medicinal? Bueno, Para hay algunas que plantas. Hay algunas plantas como la grimonia o el llantén mayor o la eufrasia que pueden tener propiedades contra la alergia. Hay homeopatía, ¿verdad? Ahí, doctora, platíquenos de la cebolla y otras. Allium cepa Exacto. y Allium cepa y hay eufrasia. También en homeopatía se ocupa mucho para las alergias, para las rinitis alérgicas. Y bueno, en homeopatía el hablar de las alergias es un poco más complejo,
porque la alergia nos habla de un problema miasmático, es un problema que se trae de herencia, entonces ahí hay que darle medicamento para cambiar esta situación del miasma, para modificar el miasma psicósico, que es el causante de la alergia, que es una exageración en la respuesta inmunológica, pero medicamentos como eufrasia, medicamentos como Allium cepa, medicamentos como fósforo, calium carbónico, causticum, nos pueden ayudar mucho en esta situación de la rinitis alérgica. La acupuntura también es muy buena, hay puntos muy buenos que se utilizan para la alergia y desde luego el ozono, que me gusta mucho, tiene muy buenos resultados. Yo combino herbolaria con acupuntura y ozono para el tema de la rinitis alérgica con muy buenos resultados, por ejemplo. Ujú. Gracias, Fernanda. doctor. Hola, Adelante, buenas Fernanda, noches. por favor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Quería hacerle una pregunta. Si bien lo mío está en otra rama, que es Reiki, desprogramación y demás, cuando pasamos Reiki a las personas, hay colegas que incitan al uso del calanchoe para el cáncer, para prevenirlo durante su proceso. Vi que habló de la aloe vera y cómo nos cuidamos de su uso, ¿no? Teniendo en cuenta que es una planta similar, ¿qué me puede decir acerca de eso? Yo no la recomiendo porque no sé recomendar las cantidades. O sea, lo que entendí es que pedir recomiendan utilizarlo junto con el Reiki. No. Nosotros pasamos Reiki a distancia a personas con X enfermedades. Y hay quien recomienda el uso del calanchoe, cosa que yo no haría porque no tengo conocimiento. Entonces, ¿usted qué opina acerca del calanchoe como preventivo o para usarlo durante el proceso de cáncer? Porque algunos hablan de hacer ensaladas, de comerlo, y no sé, pregunto por curiosidad, yo no lo recomendaría. Sugiero que lea, que se informe, que pregunte, pero me gustaría su opinión. Bueno, el calanchoe sí es una planta que se ha utilizado para tumores, abscesos, tiene propiedades antiinflamatorias y todo esto, ¿no? O sea, sí puede ser utilizado, digamos, de alguna manera para un paciente con cáncer, pero obviamente cuando hablamos de cáncer hablamos de 1000 enfermedades, porque cada cáncer es diferente. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de cáncer y todo, ¿no? Para ver qué se puede recomendar, además de una sola planta. Es decir, en el cáncer hay que poner también plantas que estimulan el sistema inmune, como por ejemplo la uña de gato, ¿verdad? Plantas antioxidantes, como el té verde, etcétera. Hay fórmulas que se construyen para el tema del cáncer, ¿no? Entonces, bueno, y habría que ver cada caso en particular, y hay otras terapias muy buenas para el tema del cáncer, ¿no? Ajá, desde la parte hasta psicológica hasta la parte muy orgánica, porque también algunas concepciones del cáncer tienen que ver con aspectos psicodinámicos también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y el Reiki es muy bonito, por cierto, la gente se siente muy calmada después de una sesión de Reiki. Y hay estudios... Realmente, Francisco, cuando uno se mete en el mundo del Reiki y encuentra la relación que hay entre los chakras y aprende a utilizarlos, o sea, combinarlos con piedras, con aromas, hay enfermedades de las cuales se sale con Reiki. Pero bueno, eso es cada uno, cómo lo trabaja, cómo lo siente. Pero hay una muy buena combinación del uso de los chakras
que no es siempre igual durante todo el tratamiento, es de acuerdo a cómo te va contando el paciente sus emociones. Y bueno, si entras en meditación, los guías te van diciendo perfectamente la secuencia. Es para mí una terapia que se puede programar, como quien programa una alarma. Igual, yo 15 años sé que lo practico y la verdad, en mí tuve buenos resultados, pero va en cada uno, ¿no? En que terapia no solo va en fe, sí, todo tiene que ver mucho con el conocimiento. Es así. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Verónica Rebollo pide la palabra. Hoy le traduzco, doctor, porque alguien de Japón me está preguntando qué en sí son el grado de toxicidad que puede causar Angélica Cinesis. Para los que saben, los que no saben, es parte de la medicina china, ¿no? También, pero la Angélica Tangui, normalmente, así se llama Tangui en la herbolaria china, es una planta extraordinaria para los problemas femeninos, para los problemas de menstruación alterada. Desde el punto de vista farmacológico es un vasodilatador, es decir, produce aumento de la circulación sanguínea a nivel uterino. Yo lo he utilizado para problemas menstruales y para disminución del tamaño de los miomas, con muy buen éxito. Pero vuelvo a repetir, la forma de utilización de las plantas de la herbolaria china es en fórmulas. Por ejemplo, existe la fórmula 4 elementos que tiene Angélica, Xuanxiong, Salvia y no me acuerdo el cuarto. La forma de utilización de plantas que pudieran llegar a ser tóxicas en una fórmula disminuye importantemente el probable efecto tóxico de cualquiera de ellas, porque las cantidades que utilizamos son mucho menores, pero todas como funcionan en forma o una parte de sus acciones son similares, se sinergiza el efecto de todas las plantas en la fórmula. Y el resultado final es que tienen un buen efecto en esa enfermedad. ¿Sí? Pero la Angélica sinensis o Tangui, lleva utilizada en China miles de años y es extraordinaria. Es como la planta para la mujer en China. Ajá. Gracias. Diana Chávez dice, hola doctor, tengo fibromialgia desde enero. Me diagnosticaron como síndrome post-COVID. ¿Qué me recomienda? Yo le recomiendo a ella que utilice ozonoterapia, electroacupuntura. Si estamos hablando de herbolaria, pues hay algunas plantas que tienen propiedades antiinflamatorias que también pueden ayudar, pero la fibromialgia también está muy asociada, en mi opinión personal, porque hay muchas teorías del origen de la fibromialgia. Yo estoy convencido en mi práctica clínica que la fibromialgia está asociada al estrés crónico. Entonces, las técnicas para disminuir el estrés en las pacientes con fibromialgia son muy importantes. Y en algunos casos, yo les recomiendo entrar en grupos de autoayuda, en psicoterapia o cuestiones de cualquier vía que tenga una persona para disminuir el estrés, porque es una de las enfermedades muy relacionadas a la hiperactivación del sistema del estrés. La fibromialgia se ha catalogado como una enfermedad reumatológica, pero en realidad es una enfermedad más relacionada, podríamos decir, entre comillas, a lo psicológico, en el sentido de que lo que es una manifestación del estrés crónico.
Ajá. Yo se los explico siempre de una manera a los alumnos. Nosotros como mamíferos no tenemos como los artrópodos un caparazón, ¿verdad? Duro de queratina, ¿verdad? Como un insecto, etcétera. Nuestra parte dura la metimos dentro del cuerpo. Son los huesos. Estamos protegiendo con la columna nuestro sistema más importante, que es el sistema nervioso central. ¿Cómo reaccionamos entonces ante el estrés? Contrayendo el cuerpo, contrayendo la musculatura. No sé si me explique. Ojalá me explique este concepto. Para mí es muy importante. Cuando alguien tiene una inflamación, por ejemplo, de una articulación, se le contractura toda la musculatura alrededor. Es decir, nuestros músculos reaccionan al factor estresante contrayéndose, ¿sí? Entonces, las personas sometidas a estrés de mucho tiempo van creando contracturas en su cuerpo. Por eso es que yo les recomiendo mucho, por ejemplo, el uso de la electroacupuntura, porque la electroacupuntura no solamente disminuye las contracturas musculares, estas zonas dolorosas, sino también tiene propiedades analgésicas y además la electroacupuntura de baja frecuencia regula el sistema del estrés. Ajá. El sistema del estrés es todo un sistema complejo que está hiperactivado en este tipo de pacientes. Entonces, la electroacupuntura va regulando el sistema del estrés y nos ayuda desde la fisiología también a disminuir el estrés. Eso es lo que podría comentar sobre la fibromialgia. Bien, doctor. No sé si Margarita Freire pide de nuevo la palabra. Quedaron con la manita levantada. Sí, mi doc, gracias, Raquel. Me están consultando acá en Ecuador si usted tiene un número de teléfono o cómo lo pueden contactar con videoconsulta porque tienen le diagnosticaron algún tema de cáncer. Entonces ellos quieren hacer una videoconsulta si es posible. Aquí puse mi número de teléfono en el chat. Ya. Margarita, con todo gusto. Ya. Muchas gracias, muy gentil. Sí, gracias. Pregunta si la amelisa sirve para el catarro. La melisa, según yo, es más antiinflamatoria. Podría servir también para, por ejemplo, para la rinitis alérgica y eso. Para el catarro tenemos, para las enfermedades respiratorias tenemos plantas expectorantes, plantas que estimulan la mucosidad, es decir, sacar, por ejemplo, tenemos desde el eucalipto, tenemos el jengibre, tenemos ¿cómo se llama? Este otro que se parece al eucalipto. Bueno, tenemos el gordolobo, tenemos diferentes plantas que ayudan a mejorar la respiración y a sacar expulsar todas las flemas y todo este tipo de problemas. En la herbolaria china también se utiliza mucho la canela. Yo normalmente hago un té que tiene canela, jengibre, tiene eucalipto, tiene gordolobo y luego le agrego miel de abeja y les va muy bien. Bien. Para niños con estrés, ¿qué hierbas recomienda? Para niños con estrés, empezando por la manzanilla. Siguiendo más potente, pues puede ser la pasiflora. En México tenemos los toronjiles, pero bueno, la pasiflora es mundialmente conocida, la manzanilla también. Y también internacionalmente se ha dado mucho a conocer, como les decía, el cava, que es un muy buen ansiolítico también. Para la cirrosis. Wow. Para la cirrosis. Bueno, depende del grado de afectación del hígado, ¿verdad?
Para la inflamación hepática, en general hay plantas que ayudan a liberar bilis, a desintoxicar el hígado, como es el cardomariano, como es el boldo, como es el propio diente de león. Y por ahí, Emiliano me dice que hay una planta, no sé dónde, que cura la cirrosis, y ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, Emilia? Está en Michoacán, aguánteme, hago una llamada y ahorita le digo cómo se llama, espérenme. Era palo no sé qué. No, déjeme hacer una llamada y ahorita le digo, deme 2 minutos. Estoy muy maravillado de esa planta y la quiero probar porque normalmente cuando ya hay un grado muy avanzado de cirrosis ya es casi irreversible. Y nos comentaron un caso en donde ya tenía hasta ascitis y todo, o sea, ya tenía un grado alto de cirrosis, y tomando Pato Santo, dicen en el chat. ¿Puede ser? Pato Santo. No, es una planta muy particular acá de Michoacán, que yo ni siquiera conocía, y un paciente, hay una anécdota de un caso clínico de un paciente que revirtió la cirrosis con la utilización de esa planta, lo que desde el punto de vista de la alopatía es casi imposible, ¿no? Por eso estoy muy interesada en conocer esa planta. Pero bueno, hepatoprotectores más conocidos en el mundo, el cardomariano. La fórmula es jengibre, canela, no es cardolobo, es gordo lobo. Listo, Doc. ¿Cómo se llama? Es la panicua y es de Michoacán, pero es de un árbol, es el tronco de un árbol que se extrae y se llama panicua, se hace té, se tiene que rebanar, se hace té y se toma aproximadamente como 2 meses seguidos sin tomar una sola gota de alcohol y desaparece la cirrosis en grados ya bastante álgidos. Pues necesitamos probar esa panicua cuanto antes, porque aquí supongo que en toda Latinoamérica les gusta un poquito el alcohol, ¿verdad? No siempre la cirrosis es causada por el alcohol, ¿verdad? También por las hepatitis, por algunos tipos de hepatitis como la B y la C. Pero bueno, pues la primera causa de cirrosis es el alcoholismo, ¿verdad? En exceso, ¿no, doctor? Claro, en pequeñas cantidades no es tan malo. No. Preguntan sobre la zarza parrilla. ¿Qué nos puede decir? La zarza parrilla y todas las berries o bayas son buenas para la diarrea. Bien. Dice... Me confundí con zarzamora. Si hay algo perdón. que la herbolaria... Ah, sí. Ver, zarza parrilla. Sí. A ver. La zarza parrilla. Sí, igual diarreas, disenterías. Ajá. Parece que también tiene propiedades hipotensoras y sirve para las infecciones de vías urinarias. Bien. Y una pregunta más, dice, ¿la herbolaria es base de la medicina química? Claro, es base absolutamente de la farmacología moderna. Les vuelvo a repetir, casi me atrevería a decir que más del 90% de los fármacos o derivan directamente de las plantas o están inspirados en moléculas que se descubrieron en las plantas medicinales. Es muy simple, les pongo el ejemplo más conocido de ustedes. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, proviene del sauce blanco. El sauce blanco tiene una sustancia que se llama ácido salicílico. Entonces a un químico se le ocurrió agregar un acetil y lo hizo más potente, y de ahí se derivó toda una familia de plantas, de fármacos que hoy le llamamos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y todos nacieron de la molécula del ácido salicílico que salió del sauce blanco. No puedo decir el 100% porque hoy en día en la farmacología moderna ya se construyen fármacos de tecnología basados en la estructura de los receptores celulares. Es decir, se conoce ya la estructura del receptor celular y se construye una molécula
que encaja con el receptor celular, ya es una molécula de alta tecnología. Por ejemplo, el Montelukast, por ejemplo. Y así, pero todavía la gran mayoría de la farmacología está inspirada en moléculas que nacieron de la naturaleza. ¿Ok? Y bueno, y hablando del sauce blanco, quiero decirles que el sauce blanco no tiene solamente el ácido salicílico, tiene otras moléculas antiinflamatorias que nadie ha desarrollado como antiinflamatorios. Y el sauce blanco se puede dar como un antiinflamatorio todavía hoy en día. El doctor Edgar Gracia quiere hacer una pregunta. Por favor, doctor, intentemos cámara y micrófono. Doctor Edgar. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Estabas hablando sobre el vástago de los plátanos machos. Así es, Doc. Mira, es una fórmula heredada, otomí. Sí. Y justamente el vástago que sostiene al plátano macho de 15 a 20 días y se debe tomar esto como agua de tiempo, te digo, de 15 a 20 días y repetir si es necesario. Hay registros de Se fue un poquito el sonido, Edgar. sino, ¿cómo se dice? Son anécdotas, tan personas que se han curado de diferentes, y eso me lo pasaron en lo que nosotros hemos estado ocupando. Sí. Sí, está con mala señal, no se le escucha ya, lo Bueno, perdimos. bueno, quiero platicar del... Ah, ya regresaste, Edgar, es que no se escuchaba muy bien. No se escucha muy bien el internet, pero quiero platicarles del plátano en general. El plátano, cuando ustedes lo abren, ya ven que tienen estas como tiritas que están como en una especie de... Sí, les comentaba, parte de lo que nosotros ocupamos es ese remedio, pero también tengo un amigo, un médico que está actualmente trabajando conmigo aquí en el consultorio. Él ocupa otro tipo de plantas y otro tipo de fórmulas. Lamentablemente yo no me las he aprendido, pero después les puedo pasar la información. Él estudió medicina africana y ocupa plantas medicinales africanas, brasileñas y mexicanas. Y de igual manera que ustedes, pues hace cierto tipo de extractos que posteriormente termina aplicando por medio de sueroterapia. Y hay algunas que, por ejemplo, pueden generar una curación para adicciones en un tiempo promedio de 24 a 48 horas, por ejemplo, una de ellas, pero lo que sucede es que generan alucinaciones y demás. Lo que él comenta, por ejemplo, al igual que muchos de ustedes, y digo así muchos de ustedes porque es algo que todavía tiene que entrar a mi cabeza, pero él no solamente cura la parte biológica, psicológica y social, sino la parte espiritual también. Y es por lo que comenta él, que hay este tipo de reacciones. ¿Han escuchado ustedes también, por ejemplo, de los hongos que se ocupan en Oaxaca? Ese tipo de hongos también es uno de los productos que él ocupa
para poder eliminar adicciones? Tocaste un tema muy interesante y muy delicado porque, de hecho, efectivamente, el uso de algunas plantas alucinógenas diversas y a veces no plantas, porque está, por ejemplo, la secreción del sapo bufo, Ah, sí, me comentó también de eso justamente hoy. ha servido para quitar adicciones, pero yo sí recomiendo ampliamente que sea utilizada por gente que conoce a Experto. profundidad a su utilización y sobre todo hay etnias, hay naciones en nuestros pueblos que conocen y que se preparan desde muy niños para utilizar este tipo de plantas para curar no solo el cuerpo, sino el alma de las personas. Y paradójicamente, a pesar de ser alucinógenas, lo que provocan son curaciones para pacientes no solamente adictos, sino pacientes que tienen problemas psicológicos severos. Por ejemplo, muchos soldados norteamericanos que vienen de la guerra se bajan al norte de México a utilizar este tipo de sustancias para poder ayudarles a curar sus traumas, como no solamente las adicciones, sino sus trastornos por estrés postraumática y todo eso, ¿no? Yo lo que recomendaría ampliamente con este tema es que solo lo hagan con gente de tradición, que realmente, porque también hay mucha gente de pseudo tradición, ¿eh? Así es. Gente realmente preparada por muchos años que en su grupo, en su nación, en su pueblo, se practique mucho esto y que ellos hayan sido preparados como curanderos para utilizarlas adecuadamente, ¿no? Es lo que me platicaba uno de los médicos. Fui a dar un curso a Oaxaca y uno de los médicos ahí me comentaba justamente sobre los hongos y me dice, pero esto solo está recomendado que sea la utilización durante tu estancia aquí, porque generalmente lo ideal no es venderlos y que se los lleven y ya, ¿no? Sino que tiene que guiarte un chamán para que pueda inducir de la forma correcta la curación. Dice, y no, dice, por eso no se vende tan fácilmente a cualquier persona. Dice, sino que tiene que ser alguien que tiene, como tú mencionas, el conocimiento ancestral. Sí, es un curandero que fue entrenado para eso. En el caso de los hongos, muy importante para los mazatecos y hay gente que se ha preparado y que te guía. Además, escoge el hongo adecuado para ti, la dosis adecuada para ti y te guía en todo tu viaje, en todo tu camino, durante un ceremonial en donde puede haber cánticos y una serie de cosas que te van a ayudar a que tu viaje sea el más adecuado posible y que el resultado final sea el más adecuado. Desgraciadamente, el uso indiscriminado de estas plantas y su venta indiscriminada por el estado de pobreza en el que vivimos y que la gente pues lo recolecte y lo vende para conseguir dinero, pues desvirtúa e inclusive puede llegar a producir efectos muy graves en los pacientes y brotes psicóticos y de este tipo, ¿no? ¿Quiere Hilario hacer un comentario al respecto, ya que él es oaxaqueño y viene de la sierra? Hilario, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Pues sí, efectivamente, justo hace unos minutos me comentaba a Xochitl, que es de la nación mazatleca, que se acaba de enterar de cómo personas de Sudamérica y de Europa, en específico Venezuela, Colombia, España, viajaron a lo que actualmente se conoce como el patrimonio de la humanidad en este corredor de Tehuacán-Teotitlán para hacer precisamente un ceremonial que les dijeron que sería ancestral y que lo único que les otorgaron fue una microdosis, unas ceremonias de apertura de rumbos, les pidieron que se atuendaran de blanco, que usaran una cinta roja en la cabeza, y esa fue toda la ceremonia que según pues era para hacer cierto trabajo.
en realidad nunca usaron otro tipo de materiales y sin embargo, bueno, pues se desplazaron de lugares distantes y pues me parece que eso, lejos de darle identidad y valor a lo que es el patrimonio de la humanidad, lo denigran, ¿no? Es lamentable que existan personas que no tengan principios ni valores para poder reconocer lo que cada una de nuestras etnias, así como los Wirraritari, con el venado azul, o como es el venado rojo, que es precisamente el hongo que mencionan, pues son elementos y una cosmovisión para cada uno de nuestras naciones originarias que tienen mucha profundidad. También durante el día es que leía un comentario de alguien, ¿no? Que, pues que se están permitiendo cuando en realidad son muchas cosas que en este mundo globalizado pues debemos de establecer y aclarar y que todas las medicinas, toda la herbolaria, en específico en esta zona que tocamos, pues tiene más de 16,000 años en la cual los grupos han vivido y han conocido el uso de estas plantas y que bueno, pues así como también son benéficas, también en exceso, como dicen, todas tienen su parte tóxica y que pues hay que saber, como bien mencionaba el doctor Aedo, en qué magnitud y en qué proporción se deben de emplear para que sea saludable y podamos seguir desarrollando nuestra capacidad física y nuestra capacidad intelectual. Gracias. Bueno, pues para empezar, como lo describiste, punto número 1, no les hizo ningún efecto. Y punto número 2, los timaron. Los timaron y seguramente les sacaron varios dolaritos y no les sirvió para nada el tema. Y sí es una desgracia que esté la gente lucrando con esto, sin siquiera saber adecuadamente los ceremoniales y las dosis y todo lo que deben de hacer. El ceremonial del hongo no tiene nada que ver con lo que acaba de describir Shumitl al respecto. Está levantando la mano el doctor Juan Pedro y luego Mayra Razo. Adelante, Juan. No se te escucha nada. Saludos a todos. He estado durante una semana caído muy fuertemente y precisamente este lunes que fui a la parte central de Jalapa, me metí al mercado y me fui con la que le llaman ellos hierbera o curandera, y es extraordinario el conocimiento. Debemos de pensar que este conocimiento milenario, como lo dijo bien Chomito, es parte de nuestra medicina ancestral y es la raíz de todo lo que hacemos de la medicina integrativa. La herbolaria, no estuve en la plática, mi querido Paco, porque se nos fue aquí la luz 1 hora, y por eso entré tarde. Discúlpenme todos, me encantan las pláticas de Paco, y sobre todo este era un tema para mí muy importante. Lo voy a tener que ver diferido, pero lo voy a ver. Y también hay algo muy importante, es que no es lo mismo la herbolaria que se realiza en el occidente mexicano que en el sureste mexicano, o que en el noreste mexicano, la parte central mexicana. Que esto es importante, que tenemos que ir diversificando, conociendo, y aquí yo les recomendaría a todos que se viene un programa muy fuerte académico de Copalmesh, aquí en México, con Conovie en México y seguramente a nivel mundial. Y es importante prepararnos en el tema. Esto no se aprende de la noche a la mañana o por a través de un conversatorio. Lo que podemos establecer con el conversatorio es nuestro interés en el tema y sobre todo certificarnos en el conocimiento de este tema para poderlo llegar a utilizar tanto para nosotros como nuestra familia y nuestros seres queridos. Les comento que la utilización de esta herbolaria a mí me ha servido, ya estoy mejor, ya voy saliendo. Me costó mucho trabajo, entonces, pero bastante bien. Y hay que reconocer que esta parte regional, y lo de los programas de capacitación. Capacitémonos. Es muy grande, son más de 2 tomos,
de todas las plantas herbolarias aquí en la medicina ancestral mexicana. Y estamos hablando de más de 100, de acuerdo a COFEPRIS, que yo creo que no son 100, son más de 100 plantas. Seguramente tú tienes el dato, Paco. Uy, no, hay miles de plantas en la herbolaria mexicana. Lo que pasa es que... Y algo, sí, ¿qué? Perdón. En realidad, tú sabes que existió en los 70s un Instituto Nacional para el Estudio de las Plantas Medicinales, el cual solamente duró un sexenio, porque llegó lo que algunos denominan neoliberalismo, y se acabó el estudio de las plantas medicinales. Este instituto fue seccionado y fue puesto en pedacitos en diferentes instituciones como el IMSS, y ahí está abandonado cuando el potencial terapéutico que tenemos en las plantas mexicanas pues es amplísimo y todavía falta muchísimo por estudiar. Y recordemos también la historia, ¿no, Paco? De la hechicera, ¿no? Que con un mordisco de una manzana hacía que la princesa se durmiera. O sea, todos los cuentos que vienen precisamente de la herbolaria, de la toxicidad o no toxicidad o el uso que le demos, ¿no? Y esto sale de los pueblos originarios, ¿no? Son los que realmente tenemos que acercarnos mucho al comportamiento, a su uso, a su utilización, y obviamente irle dando la protocolización y la certificación a través de la capacitación. Todos los pueblos del mundo tienen herbolarias tradicionales. Sí. El potencial de estudio y de conocimiento todavía es vastísimo. Sí. Pero bueno. Yo veo que tú sabes bastante y yo la verdad me siento chiquitito ahí porque la verdad hay mucho que aprender sobre herbolaria. Muchísimo. Tendríamos que hacer prácticamente una facultad de medicina basada en la medicina ancestral mexicana. Pero hay mucha información. Hay mucha información, sí. Hay libros de herbolaria de muchos países, claro. de África, como decía Edgar. Hay libros de herbolaria de todos lados, artículos científicos, muchísimo de herbolaria. Lo importante es que hubiera una voluntad, primero en la sociedad civil y luego en los gobiernos para potenciar el uso. Yo solo les puedo decir que en los lugares en que he estado, donde es de uso práctico y apoyado por el gobierno, como la India o como China, resuelven la mitad de sus enfermedades con sus herbolarias tradicionales. Así de simple. Ajá. Y de contundente. Saludos. Mayra, adelante. Bueno, yo quisiera nada más hacer un comentario. Sí es muy importante que tengamos mucho cuidado en relación al uso de plantas medicinales precisamente para causar este tipo de psicosis. Para los que no saben qué es psicosis, pues es el rompimiento de la represión que nosotros tenemos para poder actuar ante la sociedad. Entonces, muchas veces hablando de personas que realmente no son muy serias en esto, hay que tener mucho cuidado porque al cuando no eres una persona especializada en esto y se rompe esta represión y entra la psicosis, pues sí hay que tener mucho cuidado porque puede haber muchísimas actitudes del paciente pues que no van a saber manejar. Entonces, bueno, hablamos como la ayahuasca. Hay usos y costumbres de ciertas tribus, bien, como muy bien lo dicen los doctores, y bueno, a lo mejor con mucho tiempo en esos pueblos, en esos lugares, pueden manejarlo porque ya lo saben, pero no cualquier persona puede manejar muy a la ligera este tipo de situaciones. Yo creo que cada individuo viene cargando una historia que nosotros los psicoanalistas le llamamos del desarrollo psicosexual del niño, que no es así lo sexual como se entiende, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que entender que cada persona tiene una historia y que esa historia pues no se puede arreglar de la noche a la mañana entrando en un estado de alteración de conciencia. Entonces, ese era mi comentario nada más. Hay que tener mucho cuidado y hay que entender y hay que prepararse para poder pues llevar a cabo este tipo de rituales. Gracias. Mira, por ejemplo,
un wixárika se prepara desde los 3 años para convertirse en lo que llamamos un maracame, ¿no? Un curandero, que es especialista en el uso del peyote. Imagínense nada más, desde los 3 años de edad se prepara. Un día mi hermano de tradición Cuauhtémoc me trajo a un maracame real de allá de la sierra, que además me fascinó porque trae otra cosmovisión por completo diferente, ve la realidad de una manera diferente. Y me dijo, doctor, cuando quiera puede ir a la sierra y yo le voy a presentar al abuelo, ¿no? Al peyote. Y usted tiene que confesarse conmigo completamente, porque si no se confiesa conmigo, el abuelo peyote enfrente del abuelo fuego le va a sacar todo. Y hasta puede ver demonios. Es decir, lo que estoy tratando de explicarte es que hasta tienen el concepto psicoterapéutico, es decir, antes del uso del peyote hay que hacer un proceso con el curandero. Y me dijo, y el abuelo peyote no te va a curar en una sola ocasión, vas a tener que hacerlo varias veces. Pero me dijo algo muy hermoso al final, me dijo, hasta que un día quede usted limpio y va a poder observar el origen del universo, para qué está usted en la tierra, y verá danzando a sus ancestros junto a usted. Ajá. Ay, qué bonito. Así es. Lo que pasa es que, bueno, es mi opinión muy personal, pero yo creo que sí es de mucha responsabilidad el manejo de la mente, del alma y del espíritu. Entonces, desafortunadamente, como alguien comentaba hace ratito, pues ya estudias 2, 3 cosas y entonces ya eres chamán, ya eres doctor, ya eres herbolario, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues se tiene que estudiar muchísimo tiempo y ser muy responsables de lo que estamos aplicando. Y Entonces, sobre todo con estas plantas que estamos hablando, ¿verdad? exacto, sí, porque si son psicotrópicas, pues entonces también, y todos sabemos, yo lo veo en el psicoanálisis, la asociación libre para nosotros es que el paciente hable y a través del habla viene mucha curación. Entonces, pues también lo que hacen las hierbas es romper estas represiones y obviamente todo el mundo va a hablar, pero si la persona que está dirigiendo esto no sabe hacer una terapéutica adecuada, pues de nada sirve que el paciente hable y saque todos sus demonios, o sea, como le quieran llamar, o saque sus problemas, o saque sus traumas, o saque lo que quiera sacar, pero si del otro lado no hay una buena interpretación, pues de nada va a servir. Y lo más, el problema más grave es que van a quedar psicotizados. Entonces, a lo mejor en el momento no lo notan tanto, a lo mejor no, la psicosis no es tan grave, pero más adelante sí puede haber, y puede haber hasta suicidios. Entonces, eso es lo que a mí en lo particular me preocuparía mucho, ¿no? Yo les quiero platicar así rápidamente. Una vez, me hicieron ¿cómo se llaman estas? Del doctor Bellinger, se me falta el nombre, pero es una terapia que se hace a través de como un psicodrama, y entonces... ¿Constelación puede ser? Las constelaciones, sí, perdón, las constelaciones, se me había ido el nombre. Es que ahorita traigo problemas de memoria por el post-COVID. Entonces, me hicieron una que me pareció muy buena como un diagnóstico, pero la persona que lo estaba haciendo no era psicólogo, entonces lo que pasó es que nada más quedó así, o sea, y yo dije, bueno, ¿y después qué pasa? O sea, no hubo una recomendación de seguir una terapia, no hubo una recomendación de decir, bueno, vamos a hacer esto. Entonces yo dije, bueno, entonces el paciente se queda pues como en la nada, porque de nada sirvió que se haya hecho todo este movimiento psicológico si no hubo nada de recomendación al final. Entonces, esa sí es la gran diferencia entre las personas que sí estudian y las personas que no han estudiado. A lo mejor estudiaron un diplomado, no lo sé, pero sí me pareció como paciente esa vez, como una falta de responsabilidad, porque no hubo nada después. Entonces sí quedas pues abierto, decimos así, en la parte energética, en la parte del psicoanálisis o de la psicología,
pues decimos que quedamos psicotizados. Entonces, ese era mi comentario. Gracias, doctor. Sí, hay muchísimas malas prácticas hoy en día con todo esto y falta de seriedad. Cuando tú abres a un paciente en un nivel emocional, tienes que tener el conocimiento para cerrarlo, es decir, para dejarlo estabilizado y darle sentido a lo que el paciente sacó. Es decir, sumamente importante, porque si tú mandas un paciente que esté abierto, que haya tenido recuerdos dolorosos, emociones y todo eso, y lo avientas a la calle, pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Y más con el caso de este tipo de plantas. Y más, si sabemos que hay un 1% de la población que tiene esquizofrenia, imagínate sumarle a un esquizofrénico una de estas plantas, pues es una bomba, ¿verdad? Exactamente, es que si por ejemplo, yo una vez de otra experiencia padre que tuve fue en un temazcal, en donde estaba todo obviamente oscuro, había un tambor, o sea, el chamán estaba bien, muy bien, y nos hizo que todos los que estábamos ahí empezáramos a hablar y sacar pues todo lo reprimido, que a mí me pareció muy bien, o sea, porque sí, la gente empezó a sacar, no nos veíamos nadie, obviamente la gente empezó a sacar todo lo que traía, y al final hizo una ceremonia muy bonita que me pareció que nos cerraba bien, o sea, hizo que descargáramos nada más, o sea, no hubo una terapéutica, como decir, ay, a ver, tú tienes este problema, tú tienes otro, sino simplemente el mismo entorno, el estar dentro del temazcal hizo que todos saliéramos bien, salimos relajados, salimos contentos, salimos bien, fue un buen trabajo de un buen chamán que no nos psicotizó y sin embargo hizo un buen trabajo en un temazcal, ¿no? Para los que son de otros países, el temazcal es una tradición ancestral que tenemos los mexicanos, que se usó mucho por los indígenas aztecas, en donde entras como un iglú de piedra, donde hay adentro piedras volcánicas, le ponen muchas hierbas precisamente para poder limpiar el aura, para poder respirar mejor. Son ciertas hierbas que ya las personas que manejan ancestralmente esto ya las tienen clasificadas y les ponen mucho vapor y esas hierbas las estás respirando y empiezas a sudar y la verdad es que es una terapia muy hermosa el temazcal. Hay en muchos lugares y la verdad es que sí es muy terapéutico, pero vuelvo a repetir, cada persona es distinta. Entonces, pues depende de lo que queramos curar, depende de lo que sí queramos también soltar. A veces, aunque hagamos lo que hagamos, y si el paciente no quiere soltar nada, ni con nada va a soltar. Entonces, es muy, muy importante esto. Y Juan Pedro. Y siempre capacitación, asesoría, orientación de alguien que tenga la experiencia. Recuerdo cuando empecé en pediatría a dar consulta, me vio muy preocupado una señora de 90 y tantos años, Nautli, ella es náhuatl, y me decía, doctor, ¿está preocupado? Sí, un poquito estoy preocupado. Me dice, mire, doctor, para los pacientes que está usted teniendo ahorita, teníamos un problema de faringoamigdalitis, muchos niños. Dice, deles flor de mercadela y hoja de encino. Nunca se me olvidará esa fórmula. Fue al huerto, sacó las hojas, me las dio, me las preparó y empecé a dárselas a los niños, a las mamás. ¿Y cuál fue mi sorpresa como médico alópata, científico, dogmático? Que empecé a ver resultados extraordinarios en cuadros de faringoamigdalitis ya crónica, ¿no? De repetitiva, que ya requería cirugía, pues se llegaron a curar, se llegó a disminuir esa inflamación. También alguna ocasión que tuve un problema ojalá hubiera estado ahora que tuve este problema, estaba con un problema intestinal, dolor, y me dice, ahorita vengo, va hacia el lugar, al huerto, saca, dice, hagas un tecito, hice mi tecito, mi enfermera me preparó el tecito y inmediatamente hizo facto. Entonces es muy importante estudiar, capacitarse
y estar con gente que conoce, como Paco. Entonces, sí necesitamos prepararnos, sí necesitamos prepararnos. Y a veces hay que prepararse con la misma gente de los pueblos originarios que tienen la experiencia directa. ¿Y dónde? Pues a veces en los mercados, a veces en los lugares que menos pensamos que puedan tener el conocimiento, son los que han tenido el conocimiento durante más de 500 años y miles de años, y han salvado sus vidas a través de ir pasando este conocimiento. Pues yo creo que es extraordinario. Hay que aprender muy bien la herbolaria, muy bien la acupuntura. Es todo un conocimiento importante. Yo admiro a los que ya saben varias terapéuticas alternativas. La verdad es que no es sencillo. Y mi felicitación. Esto nos abre la ventana no nada más para ver y preguntar y anotar, sino yo digo prepararnos a través del programa de capacitación que tiene la propia Copalmex. Preparémonos, inscribámonos, verán que las cosas van a ir cambiando sustancialmente a su alrededor. Perdón, Paco, que he tomado tanto. No, gracias. Raquel, ¿alguna otra pregunta? Ya casi llegamos a las 10 de la noche. Sí, casi comentario. Verónica nos pide su teléfono, si se puede compartir. Ah, sí, es el 5513-09-9341. Obviamente, Gracias, sí, doctor. dependiendo de qué país pone la clave, ¿verdad? Del país. Ajá. Adelante, ¿qué más? Sí, para el hígado ajenjo, dicen, palo negro será para cirrosis, la alcachofa. ¿Y cómo se debe tomar la alcachofa? Ah, la alcachofa también ayuda a sacar los lípidos, por ejemplo, en el hígado graso. También sirve para eliminar el hígado graso. Y bueno, aquí en México se empezó a prohibir su utilización porque la vendían para bajar de peso, lo cual no tiene nada que ver con el efecto de la alcachofa, que sí efectivamente sirve para eliminar y ayudar al hígado a sacar la grasa a través de la bilis. Última pregunta, cuando las hemorroides ya están fuera, ¿ya no hay probabilidad de corregir de manera natural? De que lleguen completamente a estar otra vez normales es un poquito complicado, pero claro, hay plantas como el Aesculus hipocastanum, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el nombre común, el Amamelis, que ayudan también a los hemorroides, y el ozono también ahí. Y bueno, dependiendo del hemorroide, si es externo y está muy grande, digamos, está el coágulo ahí, hay técnicas quirúrgicas menores que no requieren tanto complicación, que a mí me enseñaron en el internado, en donde le cortas un poquito a la vena y le sacas el coágulo. Y sí, hay plantas que con baños de asiento y eso ayudan a desinflamar. A ver, alguien ayúdeme, a Aesculus hipocastanum, ¿cómo se llama? Y el Amamelis. Pues no me acuerdo el nombre común. No me acuerdo ahorita el nombre común, perdón. Ajá. Doctor, disculpe, acá en Uruguay se recomienda mucho el uso de la malva. Ok. Para hemorroides. Desinflamante también, muy bien. ¿Qué más, Raquel? Listo, no hay más preguntas. Bueno, pues llegamos a las 10 de la noche, aquí en México, y me imagino que en otros lados es mucho más tarde. Agradeciéndoles a todos, como siempre, su participación en este seminario. Y bueno, como siempre les digo, que los cambios suceden por la sociedad civil. Nosotros somos grupo de cambio, y tenemos que seguir empujando nuestro derecho a decidir con qué tratarnos. Les mando un abrazo a todos aquí en México y en todo el mundo, y les deseo que pasen una excelente semana.
y nos vemos la próxima semana en otro seminario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muy amable. Hasta luego.